Hola, mi nombre es Norris Alfaro, tengo 49 años y me detectaron cáncer de colon. Yo tengo diabetes, entonces fui a la consulta de rutina y le pedí a la doctora que quería hacerme una colondoscopía, porque antiguamente me habían detectado que tenía divertículos. A raíz de esto me hicieron la colondoscopía y el doctor Besky me dijo que tenía una lesión, que era una lesión y dijo, pero tenía que mandar la biopsia porque estaba media rara. A todo esto él se envió a Santiago la biopsia y llegó de vuelta el día 14 de septiembre. Bueno, yo impaciente me fui temprano a Serena y me entregaron la biopsia a las 10 de la mañana y tenía hora con el doctor a las 5 de la tarde. Y él me atendió de inmediato y me dio a entender de que tenía un problema más o menos grave. Así que entramos al box y me dijo que habían 3 tipos de cáncer y que yo tenía el más agresivo e invasivo. Por lo tanto, tenía que hacerme unos exámenes con un CA y unos TAC. De acuerdo a cómo salían los TAC, me podían prolongar la vida si me salía uno bueno y uno malo, o viceversa. Pero si me salían los dos malos, tenía que esperar nomás. Fue triste, muy triste. Porque yo, por ejemplo, tengo 3 hijas y mi hija menor en ese momento tenía 9 años. Entonces para mí se me dificultó. Y el momento que estábamos pasando era muy bonito en la vida, o sea, andábamos paseando incluso cuando tuvimos este problema, entonces fue chocante. No sentía dolor, quedé como asintomático porque yo creo que fue suerte, más que nada. Porque detectar el cáncer cuando está empezando, gracias a eso me salvé. Esta es la postal de un día cualquiera en la ciudad. Millones de personas atravesando las calles, miles de autos transitando y un ritmo frenético al que cada vez estamos más acostumbrados. El tiempo escapa y la inmediatez es uno de los valores más preciados. Así es el siglo XXI, una época en que hablar de estrés y cansancio parece normal. Sin embargo, la realidad cae por su propio peso. Hoy son estos mismos factores presentes en nuestro día a día los que causan una de las enfermedades más mortales, el cáncer. Si bien la primera causa de muerte se debe a afecciones del sistema circulatorio, Chile posee una alta tasa de mortalidad provocada por diversos cánceres. Uno de los estudios más recientes del Instituto Nacional de Estadísticas arrojó que una cuarta parte de las muertes en nuestro país fueron provocadas por tumores malignos. La proyección a nivel mundial es poco promisoria. Los casos de cáncer aumentarán en un 70% en los próximos 20 años y Chile no escapa. Sin embargo, los expertos aseguran que todo es reversible con prevención. Tarea posible gracias a la realización de exámenes específicos que permiten generar un diagnóstico precoz y marcar la diferencia en el desarrollo de la enfermedad. El cáncer gástrico es la enfermedad oncológica más frecuente como causa de muerte en Chile. Se da, igual que la gran mayoría de los tumores, en procesos inflamatorios crónicos, es decir, gente que tiene una inflamación crónica donde los epitelios de contacto generalmente son entre el esófago y el estómago, o entre el estómago y el duodeno, que son los conductos en el fondo del tubo digestivo que se unen uno con otro. Ahí hay una lucha de epitelios y ahí, donde hay inflamación crónica, se produce, ¿qué es lo que se produce? Que algunas células se empiezan a reproducir en forma, sin control, y va invadiendo los órganos vecinos. En el caso del cáncer gástrico, fundamentalmente lo que produce es que cuando empieza a crecer, produce molestias mínimas, ¿no es cierto? Un dolor de estómago, en el lugar epigástrico como ardor, y empieza a crecer e invadir, ¿no es cierto?, las distintas paredes del estómago y sale del estómago hacia afuera. Y además, a la medida que va invadiendo, cuando no está en la mucosa tan solo, no hay problema, pero cuando pasa más allá de la musculatura de la mucosa, empieza a encontrarse con los vasos sanguíneos, y los vasos sanguíneos, entonces las células entran al vaso sanguíneo y se disparan a distintas partes. Habitualmente, como el estómago, va al hígado, y entonces hace metástasis en el hígado. Y también se encuentra con los linfáticos y va haciendo metástasis a los distintos linfáticos. Y ahí es cuando ya llegamos a ese instante, cuando ya está células han ido viajando, los linfáticos se empiezan a reproducir ahí o se empiezan a reproducir en el hígado, y ya estamos fuera de tratamiento local, sino que va a ser un tratamiento generalizado, con quimioterapia, con radioterapia, con todo eso, lo que significa, ¿no es cierto?, un alto costo, pero además de eso uno empieza a tener los síntomas generales de decaimiento,
anemia y otros que van agregándose y que con eso además se va agregando la depresión y habitualmente llegamos tarde al diagnóstico, digamos. Pero desde el punto de vista del paciente, lo más importante es, yo llevo, no es que tenga un día sí, un día no, yo llevo una molestia de un largo de un mes, debiese consultar a un médico general que debe determinar si los síntomas y tiene otros antecedentes para poder, ser hecho la endoscopía. Es decir, si uno tiene más de 40 años y tiene un dolor permanente en el estómago y además si tiene antecedentes de cáncer gástrico de la familia, no necesariamente porque sea hereditario, sino porque además uno estaba expuesto a las mismas condiciones que estuvo expuesto el resto. Por lo tanto, es muy bueno tener la posibilidad de hacerse el examen, digamos. Yo creo que primero la condición del cáncer es como la alerta de lo que ha ocurrido dentro de las noxas, le llamamos la acumulación de ciertas situaciones que ocurren a nivel fisiológico del organismo, pero la lógica está en que los cuidados, nosotros le llamamos los estilos de vida saludables. Y el estilo de vida tiene como una tríada, como componentes que el principal, por efectos de mi formación, es la alimentación. La alimentación está definida desde lo que traen como cultura nuestros papás, nuestra mamá en especial, y eso es cuando en algún momento le preguntamos a los chicos por qué no les gustan ciertos platos y observamos la misma forma que rechaza el papá, la mamá, lo hace el chico. Entonces tenemos conductas aprendidas que se llaman. Lo otro es la incorporación de ciertos alimentos en las primeras etapas de la vida, y en la medida que nosotros vamos avanzando en edad, sabes que define ese estilo y la conducta alimentaria. Cuándo comemos, qué comemos y por qué comemos. Lamentablemente los chilenos tenemos cierta cultura de que comemos asociado a un factor que es el psicológico, asociado al estrés. Entonces la mayor parte de los malos estilos de alimentación corresponden a situaciones estresantes, como se dice. Yo me llamo Gaisa Violeta Santana Flores, tengo 64 años, soy soltera y vivo con mi mamá. Mi mamá se llama María Teresa Flores, ella cumplió 87 años y ella es viuda. Yo la encontré muy pálida ella y la llevé a la doctora. Cuando después tuve que llevar a hacerle una colon, que la doctora me pidió una colon, y yo vi que el doctor Bresky iba a La Serena y ve que decía un precolon, que decía ahí en el mall. Entonces vengo, yo le digo a mi mamá, porque ella no se quería hacer el examen. Y yo le digo, mamá, le digo yo, ¿por qué no los vamos a hacer el examen las dos? Para que ella se lo pudiera hacer, porque no quería hacérselo. Y ya, lo arreglamos y lo fuimos al mall. Y allá le hicimos el precolon, que le entregaban unas muestras, la traíamos a la casa y después teníamos que entregarla allá. Pero después teníamos que ver el resultado. Y ahí lo llamó la secretaria el doctor Bresky y nos dice que teníamos que acercarlo, porque ahí mi mamá le encontró que tenía un tumor canceroso. Fui a apoyar a mi mamá para que ella se hiciera el examen y ahí me detectaron a mí que yo tenía, en el precolon, ahí me detectaron que yo tenía un pólipo canceroso también. El colon es el intestino grueso, es la parte final de todo el tubo digestivo que termina desembocando en el ano y cuya función es terminar de permitir el transporte y la absorción de agua de todo el contenido de la alimentación y de los jugos digestivos que se han mezclado durante todo el proceso digestivo con la alimentación. Y eso finalmente va a generar las deposiciones que son eliminadas con todas las toxinas y todos los elementos que no son útiles o necesarios para, digamos, el quehacer del organismo y se eliminan vía evacuación. Habitualmente cuando en el lenguaje popular uno habla de colon, la gente se está refiriendo a lo que antiguamente se llamaba colon irritable y que hoy en día debería llamarse síndrome de intestino irritable, y la diferencia desde el punto de vista técnico está porque afecta en general a todo el tubo digestivo, no solo al intestino grueso, que es el colon propiamente tal.
Es una enfermedad que afecta la calidad de vida porque genera dolores, distensión, alteración de la frecuencia normal de evacuación, o sea, o diarrea o estreñimiento, o ambas en forma intercalada. Y esas sensaciones de desconfort que generan una alteración de la calidad de vida son producto de alteraciones en el movimiento, en la distensión de las paredes del tubo digestivo a nivel del intestino delgado y del grueso. Es importante porque permite, en primer lugar, digamos, tener un control adecuado del momento y la cantidad de veces que se evacúa en base a la alimentación de las personas, de tal manera de hacer la vida compatible con la socialidad, digamos, con tener actividades laborales, estudiantiles, etcétera. Si no, sería muy complejo desde el punto de vista social estar sin control de la situación, eliminando deposiciones. Cuando las células al interior del intestino grueso se multiplican indiscriminadamente, se habla de cáncer de colon. Estos tumores llevan el nombre de pólipos y su acumulación provoca úlceras, estrechez del conducto y hemorragias que, finalmente, termina inhabilitando al órgano. El cáncer de colon es un cáncer que, si bien tiene las gracias de tener en las etapas iniciales un crecimiento relativamente lento, hablando de meses o años en que en su estado de pólipo, que inicialmente es un pólipo benigno, que después va empezando a transformarse un poquito, algunas de esas células empiezan a ponerse un poco más feas, un poco más agresivas, y poco a poco, con el correr de los meses y años, la proporción de células un poco más agresivas va aumentando hasta llegar a un punto en que la masa crítica agresiva es mayor y ya estamos hablando de un cáncer, y después un cáncer infiltrativo, agresivo, expansivo. Entonces, ese proceso, que es lento en el cáncer de colon, nos permite actuar en las etapas iniciales, de tal manera de, si están haciendo el pólipo, que aún es benigno, que todavía está empezando recién su transformación a solo futuro cáncer, que es lo que va a matar a la persona, yo lo detecto en esa etapa, lo corto en la misma proceso endoscópico, lo elimino y la persona dejó de tener ese reloj de tiempo que era la bomba que se iba a transformar en el cáncer y matar a la persona. La gran gracia del cáncer de colon es que más o menos 3/4, 75% o más de los cánceres nacen de un pólipo. Y el pólipo es benigno. Y siendo benigno, nacen de una lesión benigna que es resecable en forma ambulatoria, endoscópica. En el mismo proceso diagnóstico se toman las muestras y se hace el corte y se extrae. Entonces, eso que yo sé que en años más, con alta probabilidad, iba a ser un cáncer, lo extraje y hice que una verdadera prevención. La población en riesgo, o la población a la cual queremos llegar, es la población que tiene mayor probabilidad de tener un pólipo en estado inicial y no tener cáncer aún. En el caso del cáncer de colon, eso obedece a tener 50 años o más. Si la persona es asintomática, o sea, todavía no está en la etapa que ya que es un tumor grande, que sangró, que dolió, sino que está asintomático entre los 50 y 75 años, es más probable que encontremos la situación en etapa de pólipo y por lo tanto hagamos la prevención. Aunque usualmente el cáncer de colon no tiene síntomas en etapas tempranas, es importante atender a ciertos factores de riesgo como la baja de peso, el sangrado a través del ano, anemia, dolor o cambio de hábito para ir al baño, cambio en la forma de las deposiciones y la existencia de antecedentes familiares. El cáncer de colon mata. Hoy en día es cada vez más frecuente las muertes por cáncer de colon en Chile, y el cáncer de colon se puede prevenir. Se puede prevenir tan simple como haciendo, si uno tiene entre 50 y 75 años, un examen de deposiciones para detectar la posibilidad de estar iniciando un estado precanceroso. Fui a apoyar a mi mamá para que ella se hiciera el examen y ahí me detectaron a mí que yo tenía en el precolon. Ahí me detectaron que yo tenía un pólipo canceroso también. Eso fue lo que lo ayudó, po. Ese precolon que hace el doctor Bresky, eso es lo que a nosotros lo ayudó a no tener quimioterapia, a hacer algo a tiempo, algo eficaz. Gracias a eso, como fue descubierto en forma temprana y a tiempo, no tuve que hacerme ni radioterapia ni quimioterapia. Que eso es lo que a mí le tenía más miedo. El apoyo de la familia es muy importante. Porque, por ejemplo, yo me estoy apoyado por la parte de mi familia, por la familia de mi suegra, mi señora,
mi hija. Ellas llegaron todas aquí a la casa, me apoyaron en todo. O sea, es muy importante la familia en estos casos. Yo recomendaría que por lo menos todas las personas, una vez al año por lo menos, los mayores de 40 años, que se hagan una colondoscopia. Porque ahí pueden detectar muchas cosas que realmente uno no sabe qué es lo que tienen. Y no dejarse estar con un seguimiento médico o los exámenes de rutina. Porque las cosas a tiempo tienen solución. Lo importante aquí es prevenir y el autocuidado. La persona que se preocupa de su salud va a andar bien.